palabras. Bueno, lo primero, compartir el disfrute. Lo segundo, celebrar la amistad o igual pudiera invertir el orden. Creo que las primeras conversaciones que tuvimos tenían como centro la cartelística cubana dedicada a ese momento trascendental que fue la mítica zafra de los 70. Por cierto, otra de las zonas de investigación de Montesinos. Después de ello, la intención de reunir otra conversación, aquellas imágenes que pudiese haber en la prensa periódica nuestra de Josip Vissarionovich Shuhashvili, es decir, Stalin. Otro de los pequeños espacios de placer de Montesinos como investigador, que hizo un gran levantamiento de la visualidad en la prensa cubana relacionada con Stalin. Ahí aproveché para comentarle e introducir el tema de algunas caricaturas que en la prensa cubana del momento de la Revolución de Octubre yo había visto sobre Lenin. Y entonces Montesinos salió a buscar las caricaturas de Lenin. Pero pasaron algunas semanas y resultó que Montesinos estaba más lejos que Lenin, porque me empezó a hablar de las representaciones visuales de Marx en la prensa cubana del siglo XIX. Miren, creo que muy pocas veces somos testigos en el mundo de la investigación del momento en el cual tiene nacimiento o es inaugurado un campo. Es decir, cuando el perímetro que abarca nuestra zona de conocimiento confortable, que sabemos mezclado de rutinas y costumbres, se ve desafiada por la evidencia de una realidad que hasta entonces o bien ignorábamos por entero o no habíamos sido capaces de conectar en toda su complejidad. Es aquí cuando la potencia de lo descubierto estalla como un geyser y los núcleos de significado y sentido se expanden en dirección al pasado, modifican el presente, pero abren caminos nuevos al futuro. Y además se expanden hacia todos los estratos de la sociedad y más que ello, buscando vínculos con las comunidades rodeantes. En mi caso personal, de las tantas maneras o posiciones de análisis desde las cuales se me ocurre enfrentar los universos que Montesinos propone a nuestra disposición, destaco lo siguiente. Todo dato nuevo del pasado altera el mapa de lo conocido en la doble articulación de sincronía y diacronía. El dato ha tenido lugar en un cruce espaciotemporal preciso y como tal obedece a los flujos y líneas de fuerza que en ese punto del salto debieron de tener lugar. De esta manera, la búsqueda del archivo descubre y consigue posicionar un elemento nuevo, en este caso, por ejemplo, un artículo. Entonces, todo el alrededor de ese artículo cambia en función de cuanto podemos extraer e imaginar a partir de la base de esta nueva presencia. Es decir, tenemos estos textos sobre los comienzos de la idea socialista en Cuba, pero Cuba es una isla. O sea, ¿cómo circulaban? O sea, estos textos implican la existencia de un punto concreto en el cual se puede hablar ya de una determinada comprensión y asimilación de lo que se habrá creído que era en aquel momento la idea socialista. Pero para llegar al punto en el que se pueda hablar de algo, hay un periodo previo en el cual todavía no se puede hablar. Y es el momento en el que esa idea llega. ¿Y cómo llega eso a Cuba? ¿Quiénes son los primeros que escuchan la existencia de un nombre que se llama socialismo? Porque la primera vez que se oyó hablar de eso aquí, tuvo que haber sido solamente un nombre. ¿Eso cuándo fue? ¿Quién fue? ¿Cómo se comentó estos textos cuando empezaron a ser publicados en la prensa? ¿Cómo fueron leídos? ¿Cómo eran conversados en el café por la tarde? ¿Sí? Lo que estoy tratando de decir es
que la aparición de cada uno de los textos que aquí aparece, que aquí está presente en esta compilación, implica para las investigaciones futuras la apertura de un campo de potencialidades infinitas en el cual hay que reconstituir los flujos de cada momento específico, las interacciones entre los textos y cómo estos textos dialogan no solo entre ellos mismos y establecen una secuencia, esa secuencia que es una secuencia de conocimiento es la que permite ir desde el momento ese inicial que desconocemos, el punto de llegada o los puntos de llegada, sean cuales hayan sido, hasta el momento final del siglo XIX, donde sí hay personas que ya se pueden decir a sí mismos socialistas. Es decir, se autorreconocen como socialistas porque han creado una masa crítica de conocimiento para poder pensarse como seres humanos ideológicos como tal. Pero esto implica que a lo largo del siglo completo ha habido un proceso de diálogo, un proceso de formación de una identidad, de creación de una conciencia, pero que es un proceso de diálogo con el resto de lo producido en el siglo. Entonces, ¿en cuáles otros documentos podemos rastrear la idea socialista? De Montesino ha hecho aquí una compilación esencialmente de la prensa, libros y prensa. Pero ¿en cuáles otros documentos está la idea socialista? Cartillas escolares, cartas, o sea, correspondencias privadas, memorias, libros de notas. ¿Dónde está? Sí, o sea, sí, libros de viajeros. ¿Dónde está? Entonces, ahí hay otro campo posible más a la investigación futura. Y sí, o sea, ¿cómo? Y la parte que a mí me resulta más fascinante, cuando vean la compilación, van a ver cómo los primeros textos, si los textos finales nos hablan, existen ya estas personas que se autorreconocen como socialistas, se piensan como socialistas. Los textos iniciales son de un rechazo total al socialismo. ¿Sí? O sea, de hecho, decir rechazo total es no decir lo que exactamente son. O sea, son textos que están hechos desde, esto es muy Foucaultiano, pero estos textos están hechos desde la lógica del poder, de una intelectualidad asociada al poder colonial estoy hablando, que hacen análisis, verdaderos análisis. Podemos decir, podemos valorar si son más ciertos o menos ciertos. Estoy pensando en Mariano Cubí, en Bachiller. Entonces, hacen análisis de por qué no es solo que el socialismo es malo, porque no es algo tan simple, entre comillas, como decir que el socialismo es malo, sino que las primeras referencias que hay, lo que nos dicen es que es lo peor que haya existido nunca en la conciencia humana. O sea, esas son las peores, las primeras manifestaciones acerca de la idea socialista. O sea, la idea más dañina que haya existido jamás. Uno dice que es peor que la peste negra, ¿no? Que el cólera. Que es peor que el cólera. Que ya sabemos lo que era el cólera en el siglo XIX. O sea, después de la epidemia de cólera que tuvo La Habana. Y bueno, pues el socialismo era peor que el cólera. Y otro nos dice que es la peor idea que haya existido jamás, el socialismo. ¿Bien? Entonces tenemos que hacer dos lecturas. No es solo la idea de cómo se distribuyó y cómo se extendió, es la idea de todo lo que hubo que hacer para que no se extendiera. O sea, todos los dispositivos que hubo que aplicar como dispositivos de educación, dispositivos de cultura en la prensa, es decir, aplicar la noción de dispositivo para entender exactamente
cómo se estructuraron desde el poder las resistencias a esa idea socialista. Y bueno, y si esto es, ¿quiénes eran esos sectores? ¿Quiénes eran esa intelectualidad? ¿Cómo se asociaban en función de impedir que esa idea socialista se entendiera? Que no tenía que ser hablando exactamente de socialismo, bastaba con que fuera hablando de trabajo, de riqueza, de redistribución, de igualdad. El primer documento que aparece ahí, que es ese glosario de un español moderado, que es un glosario de uso para la política, para la prensa, la jurisprudencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando quiere definir el término igualdad, esta era la noción de 1838. Igualdad, dos puntos y seguidos, la de la tumba. La única igualdad. Entonces, esos son manifestaciones de cómo se van generando los dispositivos del control ideológico. Creo que esto podríamos decirle que es Foucaultiano-althuseriano. Es una mezcla de Foucault con Althusser. Y bueno, podemos preguntar, decía, sobre esta manera en la que se van creando los lazos intelectuales. Podemos hacer preguntas que son terribles, porque tendríamos que hablar de la idea socialista, y cuando se piensa el rechazo a la idea socialista, Mariano Cubí, que lo hace desde la óptica de la frenología, habla y señala que la idea socialista es sencillamente un absurdo, porque Dios implantó en los hombres el deseo de posesión. O sea, es una cosa que viene junto con la esencia de lo que es ser humano. O sea, la distinción del sí mismo asociada a la idea de posesión. Y que la idea entonces de esa igualdad radical es una idea anticristiana. No contra el edificio de la iglesia, sino contra la esencia de lo que es ser cristiano. Y eso nos obliga a pensar entonces en una sociedad colonial que era todo lo que había que hacer, o sea, leer al revés, todo lo que había que hacer para que existiera el concepto de ser cristiano, existiera el rechazo a una igualdad radical, pasando por no ver la esclavitud, que era la clave de funcionamiento de la sociedad. Entonces, en el futuro, que es mi tercera forma de mirar esta posibilidad maravillosa de lo que ha hecho Montesinos, queda imaginar lo que puede entregarnos esta investigación, que ha sido realizada muy esencialmente en la Biblioteca Nacional, cuando agregue los fondos de otros espacios del país. Estoy pensando en los fondos de la Biblioteca Matancera, los fondos de la Villa, los fondos de la Elvira Capa en Santiago, es decir, las prensas provinciales. Porque si hablamos de comienzos de la idea socialista en Cuba, me parece que hay alguna lógica en suponer que debe de haber huellas también en las publicaciones provinciales. Tiene que existir en las publicaciones provinciales, que es una manera de extender este trabajo, y esa diversificación se va a ver multiplicada cuando el trabajo continúe y Montesinos entregue los resultados de lo que ya está haciendo con el siglo XX, porque él mismo hablará
de cómo ha seguido extendiendo su trabajo hacia el siglo XX y ha ido sumando sus búsquedas de la diversificación de la idea socialista en la prensa obrera, en la prensa incluso, y las cosas que faltan por hacer en la prensa, de la prensa negra cubana, la prensa asociada a la mujer, la prensa de las sociedades españolas, etcétera, 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 que son todos espacios para rastrear ahí la multiplicación de la idea socialista y arrojar un mapa súper nuevo de cómo ha sido el desarrollo de las ideas en el país. Bueno, finalmente, lo último que yo tendría que decir es que Montesinos nos invita en su búsqueda a uno de los momentos más desafiantes y hermosos que tiene el conocimiento, que es la oportunidad de ya no pensar algo, sino de repensar todo lo que hasta entonces, hasta aquí, hasta el presente, creímos que sabíamos.